Acento Beatle hoy para el programa. Bienvenidos. Comenzamos hoy el programa, intentando poner un Beatle en las empresas. No somos nosotros, es el título de un libro que acaba de publicar Roger Pastor. Pon un Beatle en tu empresa, que son lecciones del mundo Beatle para los negocios. Comenzamos. Roger Pastor, bienvenido, ¿cómo estás? Pues muchas gracias, muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, a ti por aceptar nuestra invitación. El 17 de mayo presentas este libro, Ponga un Beatle en su empresa. No podíamos tampoco empezar con mejor canción, ¿no? Bueno, una de las mejores de los Beatles, son muchas. Es el primer hit, efectivamente. ¿Cómo se te ocurre montar esta extrapolación de la música de los Beatles a las empresas o a los negocios? Pues la verdad es que a mí los Beatles me gustan desde muy pequeño y me han acompañado desde que tenía, 7 u 8 años. Entonces, a medida que empecé mi carrera como emprendedor y como empresario, pues muchas de las historias que yo había leído sobre ellos, y sobre su carrera y sobre su manera de hacer música y su producto, diríamos, pues los fui extrapolando a mi carrera profesional. Entonces ahora ha llegado el momento que digo, bueno, quizás esto puede ser interesante ponerlo en un libro, porque yo creo que hay muchas cosas que se pueden aprender. Bueno, tú eres emprendedor, un emprendedor digital. Aparte de escribir, pues tienes tus negocios, ayudas a líderes y a empresarios a llevar adelante también sus propios negocios con conferencias y formaciones. Como emprendedor, efectivamente, es que recorres todo este mundo de los Beatles y lo recoges, como nos cuentas en este libro. ¿Cuándo se dio cuenta el grupo de que era mejor contar con personas potentes para su equipo que con mediocres? Digo los Beatles, ¿eh? Claro, aquí es aquí hay 2 capítulos, ¿no? ¿Cómo formas el equipo tú por dentro? Y aquí explico la anécdota de cómo John Lennon conoció a Paul McCartney, que John Lennon tenía una banda de barrio, pues que tocaban de aquella manera, para entendernos, ¿no? Sí. Y cuando le presentaron a Paul McCartney, pues el tío tenía unas habilidades era más bueno que ellos, ¿no? Sabía afinar la guitarra, sabía tocar. Estamos hablando de que tenían 15 y 16 años, ¿eh? Sí. Entonces, claro, una primera decisión es: ¿dejo entrar a un tío más bueno que yo en la banda o me protejo y sigo siendo yo el gallo del gallinero, ¿no? Qué bueno. Esto es la primera gran decisión. Después, otra decisión que tuvieron muy importante es, vale, no todo lo podemos hacer nosotros internamente, nos tenemos que rodear de perfiles externos a la banda, pero que nos ayuden. Y tuvieron mucha habilidad o suerte, o las dos cosas, para rodearse de gente buena como el manager, ¿no? Que era Brian Epstein, o el productor, que era George Martin, por ejemplo. Pero el cerebro realmente fue Lennon, ¿no? El cerebro, inicialmente, yo creo que una de las diferencias que hay de los Beatles con otras bandas es que normalmente las bandas tienen un líder y un compositor, ¿no? Que es la misma persona. Y los Beatles tenían 2 líderes y 3 compositores, porque incluso George Harrison después se animó a componer, ¿no? Y Ringo incluso también. Pero inicialmente el corazón y el visionario y el líder que los levantó hasta arriba fue John Lennon, sí. Bueno, y 3 líderes en una empresa, en un mismo lugar y en lo mismo, es casi impensable ahora, no sé, ¿o sí? Esto es uno de los motivos por los que yo creo que dejaron de tocar juntos, porque llega un momento que ya no cabían los 3 en la banda. 1, 2. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah. Bueno, estamos en Otros Acentos hablando con Roger Pastor, que acaba de publicar este libro, Por un Beatle en tu empresa, que presentará el próximo 17 de mayo. ¿Dónde lo presenta, Roger? Pues en la Casa del Libro de Barcelona. Bueno, dentro del libro hablas de maneras de innovar y de pensar diferente de los Beatles llevadas a las empresas, lógicamente. Ya nos has hablado de la visión y el corazón de Lennon para dirigir su grupo, de los objetivos, y luego del liderazgo, hablabas un momentito. ¿Y cuáles son los factores que los separaron, que nos anticipabas hace un momentito? Hay muchos factores, ¿no? Sí, de la separación, digo. Se tiende a pensar que la culpa fue de Yoko Ono.
¿no? Que esto, no, la culpa es de Yoko Ono, ¿no? Que es un factor externo, ¿no? Que entra dentro de la dinámica de la banda. Pero la realidad suele ser mucho más compleja y en este caso lo es. Es decir, en realidad yo creo que tiene más que ver con lo que te apuntaba antes, de que al final cuando un profesional, en su caso eran cuando los 4 profesionales que formaban la banda fueron creciendo y se fueron autorrealizando más como artistas y como líderes y como compositores, hubo un momento que ya no cabían dentro de la banda, que cada uno quería hacer lo suyo y llega un momento que ya deja de ser sostenible, ¿no? Al final, formar parte de un equipo, tener socios, tener compañeros de viaje, significa ceder y significa estar dispuesto a ceder una parte de tu espacio, ¿no? Para que quepan todos. Y yo creo que allí hubo un momento que fue incompatible. Hiciste dentro del libro un perfil de ellos, de los Beatles, de cada uno de los componentes del grupo. Hablas de Ringo y dices que era de los 4 el que tenía una personalidad más afable y moldeable. Llevado a la empresa, hablas de que es imprescindible una persona así en los grupos. Bueno, es que en realidad una cosa que profundizo un poco más en el libro es cómo crear un equipo y cómo balancearlo, ¿no? Que esto es una cosa muy estudiada. Yo vengo de la parte de tecnología, diríamos, pero la parte el área que viene de recursos humanos, mucha gente lo ha estudiado esto de que hay como 4 perfiles, ¿no? El driver, que es el comercial, el que tiene el carro, el innovador, que es el que viene con ideas nuevas, el integrador, que es el que es un poco más, diríamos, se cuida de las personas, y el guardian, que es el que lleva los números, para entendernos, ¿no? Sí. Entonces Ringo yo creo que era el que hacía un poco de pegamento entre los otros 3, ¿no? Para que cuando bajar un poco los humos de todos y hacer que las energías fluyeran. El himno de los Beatles es que es tan difícil, con tantas canciones que tienen, que son himnos o son historia ya de la música. ¿Para ti cuál sería? Hombre, para mí hay muchísimas canciones, claro, pero si me haces escoger un himno, yo te diría Hey Jude, ¿no? Yo no he visto un sentimiento de comunión con toda la gente en un concierto más que cuando se canta Hey Jude, ¿no? El nana final. Hey Jude, don't make it Wow, qué subidón. Ruye, qué bonita canción, es verdad, ¿eh? Esto es verdad, no había matizado en el nananá del final, ¿no? En los conciertos. Oye, hay frases destacadas del libro que en esta presentación de tu trabajo se subrayan, ¿no? Tú dices que lo primero que tenemos que entender cuando afrontemos el libro es que los Beatles eran una gran banda, ¿no? Y luego que su producto era excelente, ¿no? Así que lo llevas a la empresa y dices que la primera cosa en la que tenemos que centrarnos o tienen que centrarse en los negocios es en que su producto sea impresionante, ¿no? Claro, es que la primera cosa de todas es después tienes que aprender a saber venderte, que ahora hablaremos de esto, pero tienes que tener un producto que realmente tenga impacto en el mercado en el que estés y que ayude a gente a solucionar problemas o lo que sea que haga tu producto, pero tiene que ser, la primera cosa es que tengas un producto que aporte alguna cosa en el mercado. Después sí que es cierto que hay otra reflexión, que es que no siempre el mejor producto es el que tiene más éxito, pero te tienes que centrar en que tu producto funcione, si no, no. Y esto a veces se da por obvio, ¿no? Se da por obvio de te compras libros de marketing o vas a cursos que te explican cómo vender, pero nadie te dice, hey, pero te estás fijando en que tu producto sea realmente esté teniendo impacto en las personas o en las empresas a las que les vendes. Claro, pero luego hay algo que no se puede concretar ni explicar, que es algo esencial, ¿no? Que está en la esencia de la gente que lleva los negocios o en su manera de ser o de llevarlos, ¿no? Que trasciende todo esto. Sí, es que al final el éxito es una combinación de muchas cosas, ¿no? Tienes que tener un buen producto, pero en el caso de los Beatles fueron muchísimas cosas. Era el entusiasmo que ellos tenían por su producto. ¿Sí? Esto es importante. Ellos creían en lo que hacían. Entonces, si tú crees en lo que tú haces porque sabes que tienes un buen producto, es la base de todo. Aquí es a lo que me refiero. Y después, a partir de aquí, ellos estuvieron en el lugar adecuado en el momento adecuado, tuvieron los partners adecuados, tenían un equipo muy bueno. Bueno, hay muchas cosas que influyen. Bueno, podemos aprender. Claro, y das lecciones, de este libro puedes sacar lecciones para el negocio, maneras de innovar y pensar diferentes, creo que son 10, ¿no?, las que planteas.
Luego, la visión y el corazón, que es lo que estaba diciendo, que también lo aportas en el libro. Lo que te impide llegar a los objetivos, esto es muy importante, ese análisis, ¿no? Saber qué es lo que te impide llegar a la meta. Claro, es que al final hay muchísimos temas que intento ilustrar con historias que ellos vivieron, con historias además que intento que sean muy amenas, ¿no? Porque a veces Claro, lo son. necesitamos entretenerlos al final, pero para que las puedas llevar a tu terreno. Claro. Y que cada uno pueda reflexionar sobre su empresa, en el momento en el que está, y cómo nos podemos inspirar de por qué los Beatles, hubo un momento que los Beatles dejaron de ser los Beatles y se cambiaron el nombre de la banda, ¿no? Cuando sacaron el disco, el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. ¿Cómo podemos aprovechar esto, por ejemplo, en procesos de innovación? Porque a veces como estamos, si como una empresa un poco grande queremos innovar, pero tenemos miedo de que esta innovación manche el nombre de la reputación que tenemos como empresa. Entonces, bueno, aquí hay una lección que quizás se puede aprovechar, porque ellos lo hicieron y les fue muy bien. Y otras también, a veces hay lecciones que son al contrario, ¿no? Aprendiendo lo que a ellos les fue muy mal o los errores que ellos tuvieron, Sí, pues claro. para poder, ¿no? Que se aprende a veces más de los errores que de los aciertos. Pues aquí también tenemos recorrido para aprender. It was 20 years ago today. Sergeant Pepper taught the band to play. Ahí está Sgt. Peppers. Bueno, a ver, oye, también dentro de esas lecciones hablas de crear productos increíbles, ya lo contabas, el liderazgo, del que hablaba más de Paul McCartney, los factores que lo separaron, que también nos contabas antes un apuntito, y el hecho de tener motivado al equipo siempre, que la motivación es fundamental, y ahí los jefes tienen mucho que decir, ¿no? ¿O no hay jefes en los Beatles? No hay jefe. No sé si hay A ver, líderes. a ver. Dentro de los Beatles había líderes. Entonces, ahí, por ejemplo, es muy interesante como los Beatles, el líder que tiraba del carro no siempre fue el mismo. Lo que te decía, inicialmente Sí. fue John Lennon el que les levantó hasta la cima, Sí. ¿no? Y los otros le seguían. Luego Paul. Pero después llega un momento cuando están arriba de todo que el papel de liderazgo recae más sobre Paul McCartney. Entonces, bueno, son maneras de motivar, ¿no? O sea, al final, tener el equipo motivado para que siga las metas, le tienes que dar una meta clara. Vamos en esta dirección. Ya. John Lennon les decía, cuando estaban muy desanimados al principio, que no eran famosos ni nada, les decía, ¿pero dónde vamos, chicos? Y ellos le decían, pues de toppermost of the poppermost, ¿no? Que es arriba de lo más arriba de lo más arriba. Entonces, Claro. son tonterías a veces, pero que a ellos les mantenían Ya. motivados. Después, el estilo de liderazgo de Paul McCartney era mucho de, venga, ponernos las pilas y vamos a hacer. Y ahora, otro proyecto. Hemos terminado uno, venga, otro. Vamos a hacer otra cosa. Y esto, pues bueno, les mantenía en guardia y les claro. mantenía con la creatividad a tope. Bueno, tampoco les vamos a contar mucho más del libro, deben comprarlo. El próximo día 17 se presenta en la Casa del Libro de Barcelona y yo lo que quiero es agradecerte que hayas estado con nosotros hablándonos de este Pon un Beatle en tu empresa, Roger.